Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hola, hoy vamos a sumergirnos en la figura de Josh Paredes, esta comunicadora e influencer ecuatoriana que, se mueve entre dos mundos, ¿no? La tele y todo el universo digital. Para esta charla tenemos algunos fragmentos de conversaciones suyas en podcast como Morphy Podcast y Habla Mudo, y también un artículo de Metro Ecuador sobre una noticia más personal que compartió hace poco. La idea es un poco trazar su camino, ver cómo pasó de querer estudiar una cosa a meterse de lleno en la comunicación, cómo se ha ido haciendo un hueco en redes, su experiencia en la tele, y también cómo ha afrontado este diagnóstico de salud del que habla abiertamente. Es que tiene esa mezcla curiosa, ¿verdad? El humor que despliega en redes y luego unas reflexiones como más serias. Es periodista, creadora de contenido, presentadora. Vamos a intentar entenderla un poco mejor. Exacto. Y fíjate que su caso es un buen ejemplo de cómo está cambiando todo el panorama de medios. Ya no es la tele por un lado y lo digital por otro. Ahora todo está, mezclado. Son ecosistemas que convergen. Y para quien quiera tener una visión rápida, pero con chicha, este análisis da una idea bastante clara de cómo alguien como ella se mueve en ese entorno y sobre todo cómo construye su propia voz. Vale, pues vamos a ello. Lo primero que me llamó la atención es que ella no iba para comunicadora al principio, para nada. En su casa, como que ya la veían, la futura abogada de la familia. Ella misma estaba convencida, iba a estudiar Derecho sí o sí. Pero bueno, estas cosas que pasan. Fue a una casa abierta de la universidad y cambio de planes. Entró a ver lo de Derecho, le interesó, pero justo al lado estaba el aula de Comunicación Social, de Periodismo. Y lo describe como, un flechazo. Amor a primera vista, dice. Y ahí se replanteó todo. Ese momento, ¿no? El clic vocacional. Es súper interesante. Y más cuando choca con lo que espera la familia. Pero aquí lo importante, más allá del cambio, es que encontró apoyo. Sobre todo por parte de su padre, por lo que cuenta. Sí, esa parte es bonita. Su padre le dijo que ella, al elegir periodismo, estaba de alguna manera cumpliendo un sueño que él no pudo cumplir. Él quería ser periodista deportivo. Así que, en lugar de frenarla, tuvo ese empujón familiar para ir a por ello. Ya ves, ese apoyo en casa puede ser, un motor increíble. Convierte algo personal en un proyecto casi compartido. Y conecta con esa idea que seguro que a muchos les suena, ¿no? Ese momento ajá de encontrar lo que de verdad te mueve. Y con esa pasión se puso las pilas rápido. Empezó en televisión muy pronto, creo que aún estaba estudiando en tercer ciclo o algo así. Hizo un casting en Cuenca, de donde es ella, para el canal más antiguo de allí. Y aquí viene una anécdota muy buena. La cogieron, pensaban ponerla en el noticiero, pero cuando se incorporó le dijeron, algo así como, oye, que tu perfil no es muy serio para las noticias, mejor te vas al programa de variedades. Ella misma dice que no se veía mucho ahí al principio, pero que al final le encantó. Estuvo 4 años en ese programa familiar y lo disfrutó un montón. Pero fíjate, nunca llegó a presentar el informativo como tal. Claro, es que esto pasa mucho. La industria te etiqueta rápido según el perfil. Vieron en ella otra cosa, no más allá de la seriedad informativa. Refleja cómo las oportunidades se van moldeando según la imagen que proyectas, sobre todo al empezar. Y mientras estaba con los estudios y el programa de variedades, llegó la pandemia. Y ahí, cuenta, es cuando su relación con las redes sociales se hizo mucho más intensa. El teletrabajo desde casa le dio tiempo y empezó a crear contenido como un hobby, ¿sabes? Para probar. Así que durante un tiempo estuvo en los dos frentes, la tele y las redes, aunque las redes al principio con menos fuerza. Calcula que lleva ya unos 4 años dándole más caña al contenido, justo desde la pandemia. Es que la pandemia fue un acelerador digital tremendo. Para mucha gente como Josh, lo que empezó como una vía de escape o un entretenimiento en el confinamiento, se convirtió en otra cosa. Vimos cómo se borraban un poco las líneas entre lo personal, el ocio y el trabajo, sobre todo en lo creativo. Y hablando de eso, de la tele y las redes, ella tiene una opinión bastante clara. No cree que la tele vaya a desaparecer pronto, al menos en Ecuador. Pone el ejemplo de sus padres, fieles al telediario de las 7 o a las novelas turcas estas que ponen ahora. Cree que la tele tiene su público fiel. Sí, eso es verdad. La diferencia clave, dice ella, está en que el usuario manda. En redes eliges qué ves, cuándo, cómo. Es un consumo a la carta, ¿no?
más personal. Y además señala que hoy muchos profesionales de la comunicación hacen las dos cosas, que se complementan. Es una visión muy práctica, la verdad. Pero más allá de que coexistan, lo que describe es un cambio de poder brutal. Pasamos de la parrilla fija para todos a los algoritmos que te dan justo lo que quieres ver. Su éxito es en parte saber moverse ahí, ser casi su propia jefa de programación. La pregunta es si la tele tradicional puede competir con esa agilidad, con esa personalización, sobre todo para enganchar a los jóvenes. Ella misma lo deja caer. Reconoce que igual la tele ahora atrae a gente más mayor porque falta contenido pensado para jóvenes. Dice que hay intentos, pero que a veces esos programas los acaban viendo los mayores igual. Y bromea diciendo que ahora los abuelos están más pegados al móvil que los propios nietos. Es una observación curiosa, ¿sí? Sobre cómo cambian los hábitos. Las plataformas digitales han sabido dar no solo elección, sino también interacción, comunidad, algo que a la tele lineal le cuesta más. Y en ese mundo digital ella sintió que encajaba mejor. ¿Por qué? Pues por la libertad. La libertad de ser ella misma, sin esa rigidez o esa compostura que a veces notaba en la tele, ¿sabes? Como tener que cuidar más lo que dices. En sus redes, dice, se muestra tal cual. El pelotazo le llegó con su primer video viral, uno que recreaba una escena de Navidad muy típica de Ecuador. Millones de visitas, comentarios de gente de fuera que se sentía identificada. Fue algo que no se esperaba. Pero ojo, aquí ella dice algo importante. Un viral te pone en el mapa, sí, pero lo que te mantiene es ser constante, darle caña. Claro. Y parte de esa identidad que ha creado es su nombre, Yoshi. Se llama Jocelyn, pero odiaba que le dijeran Yoshi por el muñeco de Mario Bros. Así que lo cortó. Y luego está su muletilla, el famoso deja, que dice que le salió sin querer en un vídeo y se quedó. Es como su sello. Ahí están varios ingredientes del éxito en redes, ¿no? Primero, la autenticidad o esa sensación de autenticidad, que es lo que engancha. Segundo, saber qué hacer después del viral. No vale solo el golpe de suerte, hay que tener estrategia y constancia. Y tercero, crear esos elementos que te hacen reconocible al momento. El nombre, la frasecita. Aunque bueno, a veces la línea entre ser auténtico de verdad y hacer de auténtico en redes es muy fina, ¿eh? Totalmente. Y que detrás de esa espontaneidad y de los vídeos que funcionan hay un curro que no veas. Ella insiste mucho en eso, en desmontar el mito de que es fácil, lo de hacer videitos y ya. Describe todo el proceso, pensar la idea, escribir guiones, sobre todo si hay marcas, producir, grabar, editar, esperar que te lo aprueben, a veces repetir. Sí, el trabajo que no se ve. Memes que salían en la pandemia sobre la gente que hacía TikToks. Sentía a chole, dice ella, que es como vergüenza en Ecuador. Cuando ponían sus vídeos delante de ella, sobre todo en reuniones familiares. O cuenta, como anécdota graciosa, cuando conoció a los padres de su novio y se pusieron a buscar sus vídeos. Tierra, trágame. Es que es importante que se sepa que detrás hay profesionalidad, no es llegar y besar el santo. Y esa vulnerabilidad que cuenta, el miedo que te juzguen, ese síndrome del impostor al empezar, es algo que le pasa a muchísima gente que se expone. Ahí se ve la tensión entre la figura pública y la persona real, que a lo mejor es más tímida. Claro. Y esa exposición trae otras cosas. Cuenta que pasó una mala racha, frustrada porque veía que su cuenta no crecía, se había quedado estancada en unos 50.000 seguidores, y eso le hizo pararse a pensar, a analizar su contenido. La dictadura de los números. Total. ¿Y cómo salió de ahí? Pues dice que fue una mezcla de cosas. Constancia, mucha disciplina, buscar temas nuevos, fijarse en otros creadores que le molaban, menciona uno venezolano, Marcos, y sobre todo, probar y fallar. Probar y fallar hasta dar con la tecla. Es que esa es la clave muchas veces, la resiliencia. No solo aguantar el tirón, sino analizar, cambiar el rumbo si hace falta y seguir probando. Y esto nos lleva directos a lo importante que es cuidar la cabeza, ¿no? La salud mental. Exacto. Ella le da muchísima importancia a esto. Dice que la salud mental es tan importante como la salud física. Y cuenta sin problemas que ha ido a terapia incluso antes de ser tan conocida en redes. Y que eso le ha dado herramientas para estar más fuerte y para que no le afecten tanto los comentarios negativos, el hate. Fundamental. Su consejo es muy claro. Ir a terapia no solo cuando estás mal, sino también como mantenimiento, ¿sabes? Cuando estás bien, para seguir equilibrado. Y además valora mucho lo de pararse cada día a pensar un poco. ¿Cómo ha ido el día? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te sientes? Autoanálisis, vamos. Un mensaje súper necesario. Y diferenciar entre desahogarte con amigos que siempre te van a dar la razón o te van a apoyar desde el cariño
Y el trabajo con un profesional que te da otra perspectiva, herramientas. La idea de la terapia como un gimnasio para la mente, ¿no? Cuidado preventivo, no solo para apagar fuegos. Y más en profesiones como esta, con tanta exposición y tantos altibajos emocionales. Y claro, con tanta exposición, a veces es difícil no rozar la polémica. Su estrategia con temas delicados como política o cotilleos es intentar no mojarse mucho para no dividir a la gente que la sigue. Cuenta, por ejemplo, que una vez usó una camiseta vieja con el logo de un político para jugar al carnaval con agua, y le cayeron chuzos de punta. La gente asumió que le apoyaba, y nada que ver. Uf, sí, eso pasa. Cuando puede, prefiere tirar de parodia para comentar cosas de actualidad, como hizo con un vídeo sobre el cantante Cristian Nodal, que también se hizo bastante viral. Es que gestionar la imagen pública hoy en día es complicado. Ser totalmente neutral es casi imposible. La parodia es lista, te permite comentar sin meterte en jardines, pero, como le pasó con la camiseta, la gente interpreta lo que quiere y se te puede ir de las manos. Y hablando de líos que se hacen virales, ella contó un cotilleo de Cuenca, de su ciudad, que se hizo muy grande y que ella le hizo pensar bastante. Iba sobre una pareja que salió de un reality de cocina, tipo MasterChef. Parece que él le fue infiel con otra concursante, rompieron el compromiso poco antes de la boda, y 2 años después, justo cuando él se iba a casar con la segunda, la exprometida sacó un vídeo contando su versión. Un lío. Madre mía, pueblo chico, infierno grande, como dicen. Pues sí, y la reflexión de Josh sobre todo esto fue bastante directa. No se puede construir la felicidad sobre la tristeza de otra persona. Hablaba de la importancia de ser sincero y también diferenciaba entre hacer algo mal y ser mala persona. Y bueno, admitía que en estas historias siempre hay más de una campana. Aquí lo hemos resumido mucho, claro, pero la idea era esa. Es que estos dramas virales tocan teclas universales. Relaciones, honestidad, traición, la privacidad. La reflexión de Josh apunta a principios éticos básicos y a que las acciones tienen consecuencias. Y es clave recordar eso. En un conflicto así, público, rara vez sabemos todo. Solo vemos las narrativas que se cuentan. Bueno, y cambiando de tercio, de las complicaciones de la vida pública a algo mucho más personal. Ella misma compartió hace no mucho una noticia delicada sobre su salud. Le diagnosticaron cáncer, un nódulo en la tiroides. Uf. Y lo más fuerte es cómo se enteró. Lo cuenta como un milagro. Fue por una ecografía que se hizo porque no conseguía bajar de peso. No tenía ningún síntoma, ni dolor, ni problemas al tragar, nada. Y en esa prueba, ¡zas!, salió el nódulo que había que operar. Qué importante. Es un testimonio brutal sobre el valor de los chequeos preventivos. A veces, una prueba por otra cosa te puede salvar la vida, literalmente. Es un recordatorio muy potente, ¿sí? Ella lo contó en Instagram con un mensaje muy suyo, muy personal. Habló del shock al oír la palabra cáncer, pero también de sentir una paz inmensa apoyándose en su gente, en los médicos y en su fe en Dios. Es admirable esa entereza. Transmitió un mensaje muy positivo, diciendo que sentía que lo que viene será bueno y que estaba sana y lista para abrazar todo lo bueno. Insistió en lo importante que fue pillarlo a tiempo y agradeció muchísimo todo el apoyo que recibió. De seguidores, de otras figuras conocidas de Ecuador, fue una ola de cariño. Hay que ser muy valiente para compartir algo así. Y su mensaje va más allá de lo personal. Ayuda a normalizar hablar de la enfermedad, da esperanza y subraya lo crucial que es tener esa red de apoyo. La familia, los amigos, los médicos y para mucha gente, la fe. Y de nuevo, refuerza ese mensaje clave, la detección precoz. Y a pesar de este susto, ella sigue mirando al futuro, con planes claros. Tenía una meta para 2024 que era llegar al 500.000 de seguidores en TikTok, y lo consiguió. Ahí es nada. Y ahora quiere estudiar actuación, lanzar un proyecto suyo en 2025, probar otras plataformas como Facebook o YouTube, e incluso se plantea hacer un podcast, pero pone una condición curiosa. Solo si encuentra la persona perfecta para hacerlo con ella, alguien con quien tenga ese clic, esa química que le permita ser ella misma y pasárselo bien haciéndolo. Fíjate cómo evolucionan sus metas. Lo de actuar y tener proyectos propios sugiere que busca ir más allá de los vídeos cortos de redes. Y lo del podcast dice mucho de lo que valora la autenticidad y disfrutar del curro, no solo los números o estar en todas partes. Ve la felicidad ahora. Cuando le preguntan qué es para ella ser feliz, su respuesta ya no va tanto por lo profesional.
Habla de verse cumplir sueños, claro, pero sobre todo de la salud de su familia, sus padres, sobrinos, hermanos, de sentirse afortunada, de valorar los pequeños momentos que antes quizás se le escapaban y sobre todo de estar en paz. Es una perspectiva que muchas veces llega después de pasar por algo fuerte, como un susto de salud. La felicidad como que se recalibra, ¿no? Depende menos de los logros externos y más del bienestar tuyo y de los tuyos, de la gratitud, de la calma interior, incluso de eso que dice ella, de cagarse de risa grabando vídeos con su novio, encontrar la alegría en el proceso mismo. Pues haciendo un poco de resumen, hemos visto una trayectoria con muchos giros, ¿eh? Desde esa abogacía que otros veían para ella hasta triunfar en la comunicación digital. Hemos visto esa doble cara, el humor viral y esa parte más reflexiva. Y sobre todo, una capacidad de adaptarse y de resistir, ¿no? Frente a críticas, a momentos de estancamiento y ahora, pues frente a un desafío de salud importante. Sin duda. Las ideas clave que nos deja esta charla son potentes. La autenticidad como valor en redes, con sus peros, lo difícil que es manejar la frontera entre lo público y lo privado, la fuerza que da mostrarse vulnerable y tener apoyo, y un recordatorio muy directo de lo importante que es cuidar la salud, la física y la mental, de forma activa. Y quizás, como reflexión final para quienes nos escuchan, ¿cuánto de lo que somos de verdad cabe en la imagen que mostramos online? Y cómo las cosas inesperadas, las adversidades, nos pueden obligar a replantearnos qué es lo importante y qué significa para cada uno tener una vida plena y feliz. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9, 3x3, el podcast de la semana.